Damos la bienvenida a unas personas que están aquí conectadas a través de la plataforma de Zoom, las personas que recién se están conectando a través de Facebook, las personas que posteriormente se conectarán a través de YouTube. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este tiempo especial que Dios nos concede, donde seguramente Dios va a hablar a nuestra vida. Estamos en la serie que hemos titulado ¿Por qué los cristianos sufren? Y ese es un interrogante que muchos tienen en su corazón, en su vida, y dice, bueno, pero ¿cómo que yo estoy sufriendo si yo soy cristiano? ¿Cómo que a mí me dijeron que si yo me convertía al Señor, si yo comenzaba a caminar en las cosas de Dios, pues todo me iba a salir bien? Pero veo que no, veo que al contrario, parece que se han agudizado los problemas, parece que he tenido dificultades más de las que tenía antes. La semana pasada vimos la parte 1 de este tema, ¿por qué los cristianos sufren? Y lo basamos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, donde el Señor Jesucristo, en sus propias palabras, le dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Decíamos la semana anterior que el dolor, el sufrimiento, los momentos difíciles hacen parte de la vida, hacen parte de nuestro caminar en esta tierra. Podríamos decir que el dolor es algo inherente al ser humano, que independiente de cómo estemos andando, cómo nos comportemos, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Decíamos que tanto el ateo como el cristiano sufren, tanto el bueno como el malo pasan por momentos difíciles. Aquí el tema en esta tierra no es yo me hago cristiano, yo soy cristiano para no sufrir. No, porque indudablemente les digo que todos vamos a pasar por momentos difíciles, todos pasaremos por sufrimientos tarde que temprano. Si de repente hay alguien que dice aquí en esta mañana, no, yo nunca he pasado por problemas, yo quiero felicitarte. Pero también quiero decirte que te prepares, que estés fuerte, que estés firme. Cuando venga el embate, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, que te encuentre bien, que te encuentres sobre los pies en la tierra. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, estuvimos estudiando la semana anterior, dijo que cómo estamos edificando nuestra casa. Casa refiriéndose como a la vida. Uno puede edificar la casa, uno puede edificar su vida bajo conceptos que son como la arena, bajo pensamientos que tal vez son metafísicos, tal vez son filosofías de hombres, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las encrucijadas, dice la Escritura que vendrán los vientos, vendrán los ríos, vendrá la lluvia, y si no están fuertes, si no están cimentados sobre la roca, pues van a caer. Pero también dice que hay un grupo de personas prudentes que escuchan la palabra de Dios y que la hacen, es decir, que caminan de acuerdo a la palabra de Dios, y que también le van a venir esos embates, también van a venir los vientos, también van a venir las lluvias, también van a venir a pegar con ímpetu, pero la gran diferencia es que el que está cimentado sobre la roca no cae. Noten que tanto las adversidades, porque la lluvia, el viento y las aguas es un equivalente, es una metáfora de lo que tiene que ver con los problemas y las dificultades que tarde que temprano pasaremos por esta tierra. Entonces, mis amados, aquí el tema, como les dije inicialmente, no es que no pasemos problemas. Aquí es cómo estoy yo, sobre qué estoy parado, sobre qué conceptos estoy yo, para que cuando vengan los problemas, las dificultades, yo los sepa encarar. Por eso es bien importante. Ahora, tanto como lo uno como los otros van a tener problemas, entonces ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que si estamos en Cristo Jesús, entonces en ese problema tenemos esperanza, en ese problema tenemos paz, en ese problema que podamos tener hoy, podemos decir, sí, tengo el problema, tengo la dificultad, pero tengo un Dios que está de mi lado y yo sé que tarde que temprano Él me dará la respuesta. A diferencia de aquel que camina sin Dios, entonces tiene que entrar a remar solo. Tiene que solucionar los problemas solo porque no hay quien le ayude, porque Dios no está de su parte. Pero si tú estás en esta mañana y si tú estás convencido que Dios está contigo, no te preocupes, que ante este problema, ante esta dificultad, sabemos y estamos seguros que Dios está con nosotros y que si Él está con nosotros, Él tarde que temprano nos dará la solución, la respuesta a esa dificultad, a ese momento difícil que de repente estemos atravesando. Pero decíamos también la semana anterior, está haciendo un pequeño como repaso para entrar en contexto. Decíamos la semana pasada que uno de los grandes problemas que se ha venido dando en el pueblo cristiano es la mala interpretación de pasajes de la Biblia como el de Isaías 53, en donde si no se tiene cuidado,
Y recuerde que decíamos que la Biblia hay que entenderla de forma general, que no podemos tomar textos aislados, porque el tomar textos aislados nos puede llevar a tener una mala interpretación de la palabra de Dios. Y cuando hay una mala interpretación de la palabra de Dios, entonces algunos se resienten contra Dios, porque les han dado promesas que están fuera del contexto, porque los han ilusionado, porque los han motivado a través de pronto de un pasaje bíblico, de una promesa. Entonces la gente se toma de esa promesa, pero sin tener en cuenta todo el contexto. Y dentro de ese pasaje que estamos mencionando, Isaías 53, encontramos que hay una promesa que está ahí y decimos que es una verdad porque está escrito en la palabra de Dios. Dice que ciertamente Él llevó, en el versículo 4, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, cuando alguien toma ese pasaje y dice, mire, no te preocupes que si tienes un familiar enfermo, no te preocupes que si tú estás enfermo, mira lo que dice la Biblia, que el Señor llevó nuestras enfermedades. Entonces las personas lo toman de una forma literal y dicen, bueno, como ya el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Él llevó mis enfermedades, yo no tengo por qué estar enfermo, mi familiar no tiene por qué estar enfermo. Entonces resulta que esa palabra que está ahí en Isaías 53 y en el verso 5 que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces la gente se toma y dice, bueno, yo ya estoy curado. Y cuando ve la enfermedad y cuando escucha el diagnóstico médico, y peor aún cuando de pronto esa persona fallece porque así Dios lo permitió, entonces se resienten contra Dios y dice, bueno, pero aquí ¿qué pasó? Si es que la Biblia, si es que a mí me dijo fulano de tal, fulana de tal, me dijo que Dios iba a sanar a mi familiar, que Dios iba a sanar a esa persona que estaba tan enferma porque se tomó de este pasaje de la Biblia. Entonces resulta que ya no tiene paz porque al contrario tiene resentimiento. Dice, pero ¿cómo así? Si el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque yo hoy ando herido, porque hoy ando resentido. Entonces terminan diciendo, sacando conclusiones que son negativas, conclusiones que son erróneas, conclusiones que son malas, diciendo, no, entonces Dios no es real, entonces Dios no existe, entonces lo que está en la palabra de Dios, eso no es verdad, entonces me engañaron, entonces son unos charlatanes porque no es cierto lo que ellos dicen. Y noten que la gente termina resentida con Dios porque alguien le dio un texto que estaba fuera del contexto. Lo que estuvimos mirando la semana anterior es que este texto de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, son una realidad y es una verdad y lo vamos a ver un día. Pero ese pasaje no está haciendo referencia al tiempo de ahora, sino que está hablando de un tiempo profético. Cuando un día nosotros estemos en el cielo, y lo veíamos la semana anterior a través del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, veíamos cómo el Señor, toda esa palabra que está en Isaías, se hace una realidad. Donde el Señor enjugará toda lágrima, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde no habrá enfermedad y donde no habrá muerte. Eso, todo lo que está en Isaías. Recuerde que Isaías es un libro profético y está hablando lo que va a venir en los tiempos futuros. Y esos tiempos futuros será cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, en esta tierra vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Y estuvimos mirando algunas razones por las cuales los cristianos sufren, por las cuales nosotros que nos decimos ser hijos de Dios pasamos por momentos difíciles. Y dentro de ellas vimos dos cosas importantes la semana anterior. Número uno, ¿por qué sufren los cristianos? Y lo primero que dijimos es porque vivimos en un mundo imperfecto. Y obvio que el hecho de vivir nosotros en un mundo imperfecto nos afecta. Estamos siendo influenciados, estamos siendo permeados en un mundo donde pues indudablemente es un mundo que anda patas arriba, un mundo que anda completamente desordenado, un mundo que no quiere saber nada de Dios. Y obviamente todo el mal de este mundo, de esta tierra, todo el pecado de la humanidad y todo lo que está pasando por el hecho de nosotros, aún siendo cristianos, de estar en este mundo todavía, obviamente somos afectados. Y tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y decir, en este tiempo, mientras nosotros estemos en este caminar, en este peregrinar en esta tierra, en este mundo, pues vamos indudablemente a ser afectados. ¿Por qué? Nosotros no somos cuerpos gloriosos. Todavía, un día Dios nos promete eso, pero por ahora no. Entonces vamos a ser afectados por las crisis, por las epidemias, por los virus y una cantidad de cosas. Lo segundo que planteamos la semana anterior, ¿por qué sufrimos los cristianos? ¿Por qué los cristianos sufren? Es por las causas naturales del deterioro del cuerpo humano.
Claro, estamos en un cuerpo que por más que lo cuidemos, por más que lo tratemos de conservar, es un cuerpo que día a día se va deteriorando. Ya no tenemos la misma juventud que teníamos antes. Obviamente vienen los dolores y tanto para el uno como para el otro, tanto para el ateo como para el cristiano. Al ateo le duelen las rodillas y obviamente es por su desgaste y le duele. También al cristiano le duelen sus rodillas y también se duele, también se resiente. El cristiano pasa por momentos difíciles como la persona que no es cristiana. El cuerpo se va deteriorando, mis amados, y es de una manera natural, porque estamos en un mundo, repito, contaminado. Aún la comida, aún lo que nosotros ingerimos, aún el ambiente, la atmósfera, el smog, una cantidad de cosas, los azúcares, una cantidad de cosas que a diario se ingieren, pues obviamente afectan el cuerpo, y cuando viene la enfermedad y el cuerpo no tiene las defensas necesarias, pues indudablemente pues el cuerpo va a colapsar. Y por más que lo cuidemos, quiero decirles, por más que se vaya al gimnasio, por más que se coma alimentos saludables, por más que se haga ejercicios, por más que te coloque las mejores cremas, los mejores tratamientos y lo demás, quiero decirte que tarde que temprano el cuerpo se va a deteriorar. ¿Están de acuerdo conmigo? O si no, mirémonos al espejo, o si no, miremos un poquitico las fotos antiguas, nos vamos a dar cuenta y wow, sí, los años han pasado, el cabello se ha caído, hay tantas cosas que uno tiene que decir. Indudablemente no podemos negar una realidad, y es que por más que pretendamos cuidar nuestro cuerpo, por una condición humana y natural, el cuerpo se va deteriorando. Y el cuerpo pues un día va a colapsar y va a morir. Es decir, el cuerpo un día se va a separar del alma y se va a separar del espíritu. Por más, repito, que lo cuidemos, por más que vayamos a los especialistas, por más que se tenga dinero, una persona puede estar en un estado crítico y entonces la familia dice: no me importa cuánto me cobren, no me importa si tengo que vender la casa, vender todo lo que sea, pero por favor salve a mi familiar, salve a este ser querido que está tan grave. Y el médico dice: mire su merced, aquí ya no el tema no es de dinero, aquí ya el tema no es de plata, lo que pasa es que ya el cuerpo no resiste más, y por más que nosotros hagamos esfuerzos, humanamente no podemos hacer nada, y en eso tenemos que ser conscientes. Obviamente todo eso nos hace sufrir como humanos. Entonces estamos mirando el tema por qué sufren los cristianos, y ese segundo punto entonces porque el cuerpo por causas naturales se deteriora. Vamos a mirar el tercer punto. ¿Por qué razón? La tercera razón por la cual nosotros como cristianos sufrimos. Y tendremos que decir que nosotros como cristianos sufrimos por la maldad de la gente. Por la maldad de la gente. Como les decía, estamos en un mundo donde hay gente mala. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo que hay gente mala? Claro, hay gente mala. Y nosotros vemos a diario, a través de la televisión, los medios de comunicación, vemos la cantidad de maldad y decimos: ¿cómo puede ser posible que un ser humano haga eso contra otro ser humano? ¿Cómo puede ser posible que el ser humano esté tan, perdone la palabra, tan depravado, que haga cosas tan terribles? Indudablemente, mis amados, repito, nosotros vamos a ser afectados por esto. El apóstol Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, en su segunda carta, segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dijo lo siguiente: Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. Es decir, hay una persona que estaba con Pablo y que le causaba males, es decir, le hacía daño, lo atormentaba. Y dice el apóstol Pablo: el Señor le pague conforme a sus hechos. En otra versión dice: el Señor lo castigará por lo que me hizo. El Señor lo castigará por ese daño que ha hecho. Es decir, mis amados, lo tercero que quiero que tengamos en cuenta es que hay gente mala, y esa gente mala nos hace sufrir. Hay gente mala que te agrede. Seguramente alguien puede estar aquí y es víctima de una persona mala que habló, que calumnió, que te ha hecho daño. Personas que te han difamado, personas que te han robado, personas que te han traicionado. Entonces quizás aquí en la sala hay alguien que diga: sí, yo soy víctima de que alguien me traicionó. Yo traté de hacer las cosas correctas, siempre le fui fiel, siempre hice las cosas como son, pero sin embargo esa persona me traicionó, y eso causa dolor, eso causa tristeza, eso causa aflicción. ¿Es así o no? Quizás haya alguien que fue abusado sexualmente, y eso causa dolor, porque hay gente mala, hay gente perversa, hay gente, perdóneme, que no les importa a los demás, sino que están en esta tierra haciendo daño. Y aún nosotros como cristianos indudablemente vamos a ser afectados
por ese tipo de personas, de una forma directa o de una forma indirecta. ¿A cuántos tal vez tú dices, a mí no me han hecho nada, pero sí le han hecho daño a tus hijos, a tus hijas? Tal vez las han golpeado, tal vez las han tratado mal. Hay gente mala y eso a nosotros también como cristianos nos afecta. Entonces no quiere decir que porque somos cristianos, entonces no, todo el mundo va a fluir bien con nosotros, todos nos van a tratar bien. No, mis amados. A veces existe alguna ignorancia, entre comillas, perdóneme, cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios porque pensamos que como ya somos cristianos, entonces comenzamos a tratar a todos bien. Y entonces no importa lo que nos hagan, no importa, ya soy cristiano y gloria a Dios, y yo perdono, y ahí entonces nos la pasamos, pero nos olvidamos que hay gente que es mala. Entonces tú como eres un cristiano y estás recién llegado a los caminos de Dios y dices, bueno, yo todo le entrego a Dios, Dios es bueno, Dios es el que me defiende y una cantidad de cosas. Entonces resulta que tú ves que el vecino, por ejemplo, le robó la bicicleta. Entonces, bueno, yo sé que él me robó la bicicleta, pero ¿para qué buscar problemas con la gente? Yo soy cristiano, Dios me tendrá que dar otra mejor. Entonces ese vecino siguió robando y van 25 veces que le roba y tú ahí callado porque como eres cristiano, eso para qué tener problemas. Pero nos olvidamos que aún la Biblia en el libro de Romanos capítulo 13 nos informa y nos dice, él habla sobre lo que tiene que ver con las leyes y la Biblia dice que las leyes están para castigar al malo. Entonces tú cuando profundizas y cuando estudias la palabra dices, o sea que yo puedo utilizar las leyes a mi favor, y la respuesta es sí, nosotros podemos utilizar las leyes. Entonces no es que en el trabajo tu jefe se aprovechó de ti y que no va a pasar nada, como soy cristiano, bueno, no me pagó la liquidación, yo lo dejo ahí. No, existen leyes. Entonces tú tienes todo el derecho, y eso te lo avala la palabra de Dios, porque dice que las leyes están para castigar al malo. Si tú trabajaste honestamente y no te pagaron tu salario, tú puedes ir a la oficina de trabajo y colocar tu denuncia, colocar tu demanda y decir, mira, tengo este problema. No quiere decir que porque tú eres cristiano, entonces, que la gente abuse de nosotros y que, eso para qué nos metemos en problemas con la gente. No, mis amados. Entonces, fíjense que estamos hablando de un punto donde sufrimos porque hay gente mala. Obviamente hay unas excepciones también. Tú como cristiano, la Biblia sí prohíbe esto, por ejemplo, para que tengamos conocimientos y de pronto estás recién llegando a los caminos de Dios. La Biblia prohíbe que nosotros como cristianos no vayamos a juicio contra otro cristiano. Es decir, no tiene sentido que en un tribunal estén dos cristianos discutiendo. Entonces van y lo demandan. El uno dice que es cristiano, el otro también, están frente al juez. Dice, no, nosotros somos cristianos. Lo que pasa es que yo le presté una plata a fulano de tal, a fulana de tal, y no me la devolvió. Entonces yo tuve que poner una demanda. Y entonces comienza el litigio, comienza el problema y eso ante los ojos de Dios está mal. ¿Cómo entre cristianos tienen que ir a una persona secular, a una persona, del mundo, para que les solucione un problema de ustedes como cristianos? Eso sí lo prohíbe la Biblia. Porque lo que tenemos que hacer como cristianos cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay un roce, cuando hay una diferencia, es que tú que agrediste a la otra persona tienes que ir donde la otra persona y pedirle perdón. Perdóname, sí, porque yo te fallé en esto y esto. Yo te voy a reponer ese dinero, yo te voy a pagar eso. Perdóname porque yo hablé de ti, perdóname, sí. Tal vez fui muy ligero para hablar, tal vez no miré los factores aledaños, sino que simplemente lancé un juicio, perdóname. Y la idea es que como cristianos nos reconciliemos, nos pongamos de acuerdo, nos perdonemos y que podamos seguir adelante. Es mal visto, escúchenme hermanos, es mal visto que nosotros como cristianos tengamos que ir ante tribunales para solucionar un problema. Eso sí Dios lo prohíbe. Pero si nosotros tenemos un problema, es decir, tú ves que te robaron el carro y tú sabes quién te robó el carro, entonces te quedas callado. Tú ves que agredieron a tu hijo y ves quién agredió a tu hijo, entonces dices, no, yo no le pongo ninguna demanda, yo mejor me quedo quieto para evitar problemas. No, mis amados. Ahora, tú vas allá, pones la demanda, que lo dejen salir y eso ya es otro tema, pero tú haces lo que corresponde hacer. En alguna oportunidad el apóstol Pablo fue castigado, lo fueron golpeando y una cantidad de cosas, lo insultaron. Gente mala estaba aprovechándose del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, mire, ustedes se están metiendo en problemas porque yo soy un ciudadano romano. Yo conozco la constitución romana.
Entonces se asustaron y dijeron, ay, ¿cómo así? Este es romano. Y nosotros pensamos que no. Y claro, no, señor Pablo, señor Saulo, por favor, discúlpenos. No sabíamos eso. Tranquilo, solucionemos esto. Mire, aquí leamos esto, por favor, y no diga nada. ¿Cuál políticos colombianos, cuál justicia colombiana? Tapemos esto y no digan nada. Así pasó con el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo sabía que él tenía sus derechos como ciudadano romano, que había una constitución que lo amparaba, que lo cubría. Nosotros como cristianos amados, también nosotros tenemos esos derechos. El hecho de que tú y yo seamos cristianos no quiere decir que la gente pueda pasar por encima nuestro, que la gente nos pueda pisotear, que la gente se pueda aprovechar de nosotros. Tú tienes tu empresa y en esa empresa hay unos socios y resulta que las cosas no se están haciendo de una forma correcta. Entonces tú dices, no, yo mejor me quedo callado. Sé que no están haciendo las cosas bien, pero yo mejor me quedo callado. No, mis amados, tenemos que hacer las cosas. Tú eres un contador, una contadora, y entonces le dicen, mira, este balance, tú sabes que está un poco adulterado, pero está un poco ahí como unas cifras que no son, pero firme acá. No, tú puedes decir, no, yo no lo hago. Entonces te despedimos. Ok, te despiden, pero sin justa causa. Tú puedes alegar eso. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que por favor tengamos en cuenta eso. Estamos en un mundo, hay gente mala y por lo tanto nosotros vamos a ser afectados de una u otra manera. Así que quitemos el concepto que como somos cristianos, entonces en esta vida es solamente amor y paz. No es así, mis amados. Eso no es verdad. Si a ti te vendieron esa idea, que el hecho de que tú fueras cristiano, el hecho de que tú siguieras las cosas de Dios, que quería decir que no ibas a tener problemas, dificultades, me temo decirte que no. Mientras estemos en esta tierra, vamos a estar pasando por diferentes dificultades, por diferentes circunstancias. Y eso precisamente duele y eso causa dolor. Eso está dentro del punto número 3, ¿por qué sufren los cristianos? Esa es la tercera razón, porque la gente es mala. Y como la gente es mala, nos van a afectar de una forma directa o indirecta a nosotros. La cuarta razón, ¿por qué nosotros como cristianos sufrimos? ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Por qué los cristianos sufren? Es precisamente por eso, por ser cristianos. ¿Cuántos sabían que por ser cristianos muchas veces sufrimos? Levanten la mano. Ahorita yo les diría que no podemos decir, no, estoy sufriendo terriblemente por ser cristiano. Yo creo que todavía no estamos sufriendo por ser cristianos. De repente hay cosas, de repente se levantan cosas, pero yo diría que hasta este momento son leves. Posiblemente más adelante se agudicen y sean mucho más delicadas. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, escribió sobre este tema. Y dijo lo siguiente, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, está hablando a la iglesia, a los cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Note lo que dice, del fuego de prueba. Los cristianos de esa época, cuando se escribe este versículo, estaban pasando por un fuego de prueba. Ahora, la pregunta es, ¿a qué fuego de prueba se refiere Pedro cuando escribe esto? Había una persecución que les estaban dando a ellos, que estaban contra ellos, ahí sí, por el hecho de ser cristianos. En esa época se levantó un hombre llamado Nerón. Ese Nerón era un hombre malo, perverso. Un día incendió Roma como tal. Él mismo la incendió, él mismo causó eso. Sin embargo, le echó la culpa a los cristianos. Digo, no, es que ellos fueron, simplemente porque los odiaba. Y obviamente hubo muchos cristianos que murieron, muchos cristianos que fueron perseguidos por el hecho de ser cristianos. Tal vez muchos con pensamientos muy, digamos, idealistas, porque dicen, no, yo ya soy cristiano y de aquí en adelante todas las cosas me van a ir bien. Yo ya me convertí al Señor, entonces si fumaba, dice, yo ya no fumo, yo ya no soy borracho, y si tenía por ahí su amante, dejó al amante, y entonces está haciendo las cosas rectas, si era un mentiroso, dejó de mentir, si era un tramposo, dejó de hacer trampas, si era un engañador, dejó de engañar, y entonces este hombre dice, no, yo ya estoy bien con Dios, y cree, escúcheme, es un pensamiento que a mí me sucedió y posiblemente a alguien también aquí en la sala, que creemos que porque ya somos cristianos, entonces todo el mundo nos va a querer, todo el mundo, uy no, qué bueno, lo felicito, y resulta que no es así.
Resulta que cuando nosotros nos convertimos al Señor, uno pensaría que la familia se va a poner feliz, que la familia se va a poner contenta y que nos va a abrazar y que decir, uy, qué bueno. No, resulta que los más cercanos se convierten como en nuestros enemigos y comienzan a difamarnos, comienzan a ponernos como allá lejitos y a ponernos apodos y a una cantidad de cosas y los lambeladrillos y los aleluyas y ahora cómo le decimos y ahora no hay qué más cosas, porque uno cree, escúcheme, que por ser cristiano entonces todo va a fluir y resulta que se vienen muchos problemas. Aquel que era el bigote, pero como ya tú no compartes con él, como ya no te emborrachas con él, algunos como ya no se drogan con ellos, entonces ya se convierten en enemigos. Entonces ya la gente no los invita a la reunión y nada, no, porque como son los cristianos, eso no los tengamos en cuenta. Y eso muchas veces hace sufrir. Entonces la gente se cuestiona y dice, pero ¿cómo así? Si yo antes que era un malo, antes que era un mentiroso, un tramposo, tenía una cantidad de amigotes, entre comillas, tenía una cantidad de personas que estaban conmigo, ahora cuando soy bueno, dicen muchos, entonces mire todos los enemigos que me he ganado. Ahora resulta que hasta en el trabajo me echaron. Y hay muchos problemas y hay muchas dificultades. Ahora antes la pasaba muy bien con el suegro, ahora el suegro ni lo puede ver en pintura. Entonces la gente dice, ¿pero por qué? Y quiero decirles, mis amados, que muchas veces nosotros sufrimos por ser cristianos. Y me hace recordar la anécdota de aquel hombre que era un borracho, un hombre mujeriego, pero se convirtió al Señor. Y un día llega a hablar con la esposa y dice, mi amor, yo quiero contarte lo que pasó hace muchos años. Tú sabes que yo he conocido al Señor, yo soy un cristiano, yo estoy apegado a las cosas de Dios, le he pedido perdón a Dios por todos mis pecados, las veces que te golpeé, las veces que me emborraché, las veces que te traicioné. Yo quiero decirte que hace tantos años yo te traicioné con fulana de tal. La mujer se enojó, la mujer se disgustó y dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada más de usted. Y se separaron aquel día. Este hombre se preguntaba, pero ¿cómo así? Si ahora que le dije y le pedí perdón por todo lo que pasó, ahora me dejó, y eso hace sufrir a la persona. Este hombre sufrió mucho tiempo, aún está sufriendo. Pero ¿cómo así? Antes cuando yo hacía una cantidad de cosas, mi esposa pues ahí me tenía. Ahora cuando yo le digo la verdad, le pido perdón, le digo, sí, yo te traicioné con fulano y fulano de tal, y listo. En lugar de perdonarme, en lugar de decir, bueno, ya eso pasó y bueno, sigamos adelante, entonces terminó conmigo. Todo eso, mis amados, causa dolor. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pero agrega algo, una frase más importante, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no se te haga raro, no abra los ojos diciendo, pero ¿cómo así? No, tranquilos. Es decir, eso es parte de la vida cristiana. Esto es parte de nosotros, del caminar en Cristo. Tenemos que pasar por tribulaciones, tenemos que pasar por sufrimientos, tendremos que pasar por dolor. Yo no sé que a muchos dicen, no, pero es que esto a mí no me gusta. Y no nos gustaría, porque uno diría, no, lo correcto es que si yo busco de Dios, pues las cosas van a salir bien. Que las cosas se me abren puertas por todo lado, y resulta que no. Pero sigue diciendo el apóstol Pedro, en este caso, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13, dice, sino gozaos. Y entonces aquí parece que una paradoja, ¿no? Dice, ¿cómo así? Que si yo sufro, la Biblia me está diciendo que me goce, y eso es lo que está diciendo la palabra. Gozaos. ¿Sabe por qué la Biblia deja esta palabra gozaos? Porque los sufrimientos, escúchame por favor, porque los sufrimientos en el cristiano tienen un propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando tú como cristiano sufres, hay un propósito. Es decir, detrás de ese sufrimiento, detrás de ese momento duro que tú estás pasando, Dios está haciendo algo que posiblemente en el momento no lo entendamos, que posiblemente no encontremos la respuesta todavía. Pero lo más bonito es que la Biblia está diciendo que aún en ese sufrimiento, posiblemente en esta hora, haya alguien que está escuchando este mensaje y está pasando por un momento duro. La Biblia te dice, gozaos. Gozaos porque ese sufrimiento que estás pasando hoy, mañana vas a encontrar la respuesta y esa respuesta va a ser algo donde Dios dice, yo lo hice porque tenía este propósito. Sigue diciendo la escritura, estoy en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14, atención. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es decir, la palabra bienaventurados es gozosos, felices. Es decir, si alguien
si te ganaste enemistades, si alguien te dejó de hablar, si alguien está en contra tuya porque eres cristiano, gózate, no te preocupes. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. O sea, no te preocupes, que Dios está contigo, que Dios te respalda. No te preocupes porque Él es tu justicia. No te preocupes porque Dios tarde que temprano te sacará adelante. Dios tarde que temprano le callará la boca a aquellos que hablan contra ti. Al contrario, entonces tú dices, bueno, me echaron del trabajo. No te preocupes, escúchame lo que te voy a decir. Si te despidieron de tu trabajo por ser cristiano, no te preocupes, porque seguramente Dios tendrá algo mucho más grande y mejor para ti. No te afanes. Ahora, si te echaron del trabajo por tramposo, por mentiroso, porque te robaste algo, por llegar tarde al trabajo, porque te la pasabas metido en problemas por aquí y por allá, por no cumplir con tu responsabilidad, ese ya es otro tema. Pero aquí lo que el Señor está hablando es que si tú eres vituperado, si tú eres menospreciado, si a ti te tratan mal por ser cristiano, no te preocupes, porque Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Sigue diciendo la Escritura, ciertamente de parte de ellos, es decir, de los incrédulos, Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que no te preocupes, no te afanes. Tú dices, simplemente voy a hacer las cosas correctas, como Dios manda, y tarde que temprano Dios te dará la recompensa. ¿Recuerdas el pasaje de la Biblia que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos? Este es como el joven drogadicto, un muchacho que era un problema muy serio en su barrio, drogadicto, pandillero, ladrón, bueno, una cantidad de cosas. Pero un día a este joven se le comparte de Cristo. ¿Cuántos saben que no importa la condición, no importa la situación que esté viviendo, Dios puede cambiar vidas, Dios puede transformar? Y no importa que sea el más delincuente, el más pecador, lo que sea, pero cuando esa persona es tocada por Dios, Dios lo puede transformar. Y eso sucedió con este joven drogadicto, el joven pandillero. Se convirtió al Señor y este joven, enamorado de las cosas de Dios, comenzó a asistir a la iglesia, comenzó a aprender la palabra de Dios, feliz, gozoso. Él comenzó a darse cuenta de sus pecados, de sus errores, se comenzó a transformar, a cambiar, a dejar los amigos. Fue una transformación, fue una conversión genuina, bonita. De repente llega a su casa, feliz, contento, diciéndole, mamá, papá, estoy contento, estoy feliz, por fin encontré el norte en mi vida, por fin encontré la respuesta, conocí a Cristo Jesús, me convertí a Cristo Jesús, estoy feliz, estoy dichoso, mamá, papá. Uno podría pretender que la respuesta a los papás es, Dios mío, gracias por este milagro, Señor, gracias porque tú hiciste la obra, pero resulta que la respuesta fue antagónica, fue contraria. La mamá dijo, usted nunca será un cristiano. Usted nunca va a traicionar nuestra religión. Yo prefiero que sea un drogadicto antes de que usted vaya a esa iglesia. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? El papá lo golpeó, dice este joven. Dijo, ¿sabe qué? Se me va de la casa, se me larga de la casa. Aquí no lo quiero recibir así. Y este joven se hacía el cuestionamiento, pero bueno, ¿por qué me tratan así? Si cuando yo era un problema, cuando era un delincuente, entonces pues ellos no me decían nada, ya me han aceptado de esa manera. Ahora que soy cristiano, ahora que me he convertido al Señor, entonces mire cómo me trata. Y el pastor le pregunta, ¿y usted qué hizo? Dijo, no, pastor, ellos mi papá y mi mamá y yo los quiero mucho, pero yo no voy a dejar las cosas de Cristo. Yo me muero la pena. Y yo le dije a mi papá y mamá, mire, yo soy cristiano y yo aquí no me voy a devolver. Yo sigo adelante. Si me tengo que ir de la casa, me voy de la casa, pero yo sigo adelante con las cosas de Cristo. A eso se refiere el Señor Jesucristo cuando dijo, el que prefiere a padre y a madre antes que a mí no es digno de mí. A eso es lo que el Señor nos está invitando en esta mañana. A que no importa que los demás se pongan en contra, a que no importa que los demás te detracten, te critiquen, se burlen, te pongan apodo, no importa. Pero nosotros seguimos firmes en Cristo. Y si nosotros tenemos que padecer por causa de Cristo, no te preocupes que el Señor tarde que temprano nos va a dar la respuesta, tarde que temprano será nuestra justicia, tarde que temprano Él peleará por nosotros y nos dará la victoria. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero eso hace sufrir, mis amados. Estamos hablando del sufrimiento del cristiano, eso hace sufrir. Por eso el apóstol Pedro estaba diciendo, no se sorprendan del fuego de prueba que venga. Es decir, no te extrañes, escúchame, no te extrañes que tú decidas afirmarte en las cosas de Dios
consagrarte a las cosas de Dios, apartarte del pecado y comenzar a vivir verdaderamente como Dios manda, y te vas a levantar personas en contra. No te extrañes, no te sorprendas del fuego de prueba que te vaya a venir. Ahora, el apóstol Pedro también dijo algo, que si Cristo, escúcheme, que si Cristo padeció por nosotros, ¿cuántos saben que Cristo padeció por nosotros? Cristo fue vituperado, fue golpeado, fue humillado, fue tratado de la peor manera. Entre otras, fue tratado como el peor delincuente en su época, porque fue llevado a la cruz del Calvario, porque fue latigado, porque fue escupido, porque le cogieron sus barbas y se las tiraron y le brotaba sangre, porque tantas humillaciones que pasó el Señor Jesucristo. Y todo lo hizo, fue vituperado, padeció por nosotros. Entonces el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, entonces dice, si Cristo padeció por nosotros, nosotros debemos amarlo como Él nos amó. Debemos corresponder de la misma manera. Nosotros debiésemos padecer por causa de Cristo. Y que si te despiden del trabajo, que si se acabó esa sociedad, que si te dejaron de hablar, no te preocupes. Tú sigue firme en Cristo Jesús y acuérdate que si Cristo padeció por ti, lo que nosotros padezcamos en esta tierra no es absolutamente nada comparado con lo que Cristo padeció por nosotros. Pero así sea leve o así sea muy agresiva, digamos esos vituperios y lo demás, obviamente, humanamente nos duele. Humanamente, si nos tratan mal, si nos desprecian, si nos humillan, eso trae dolor, eso trae tribulación. Y esa es la cuarta razón por la cual nosotros como cristianos padecemos, sufrimos. La quinta razón por la cual nosotros sufrimos como cristianos es por nuestros pecados. Alguien se podrá preguntar en esta hora, ¿cómo que por nuestros pecados? ¿Acaso no fue Cristo que pagó por nuestros pecados? Y yo digo, claro, Cristo pagó por nuestros pecados. Y pagó hasta el punto que la condena que era contra nosotros, que esa condena era la muerte, vino Jesús y murió en lugar de nosotros. Eso lo pagó Cristo Jesús. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Pero quiero decirles que es a lo que se refiere la Biblia. Quiero decirles que si bien es cierto, el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados y pagó por nuestros pecados, que fue la muerte, nosotros como cristianos tenemos que pagar, tenemos que sufrir, tenemos que cargar con las consecuencias de nuestro pecado. No quiere decir que porque tú eres cristiano, entonces no vas a tener consecuencias. Y quiero decirles que sí, y pagar esas consecuencias también duele. Eso también causa dolor, eso también causa sufrimiento. El apóstol Pedro, escribiendo en este capítulo que estamos mirando, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Escuchen por favor con mucha atención. Esto es una carta dirigida a la iglesia, a los cristianos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Le está hablando a los cristianos. Dice, ustedes como cristianos, nosotros como cristianos, no podemos estar padeciendo por ser homicidas, por ser ladrones, por ser malhechores, por ser chismosos, por meternos en las cosas ajenas. Es decir, un cristiano no se puede ver involucrado en ese tipo de cosas. Eso lo hacíamos antes de conocer de Cristo. Pero ahora en Cristo nosotros no podemos ser señalados por eso. No puede estar en el tribunal una persona que diga, mire, él es una persona que está aquí porque es un ladrón, porque robó. Y entonces dice, sí, yo robé, yo soy cristiano. No, mis amados. Es decir, el cristiano no puede meterse en eso. Si era ladrón, si era un mentiroso, si era un pecador, eso era antes de conocer a Cristo. Y eso que tú hiciste anteriormente, esas secuelas de lo que hiciste anteriormente, infortunadamente, pues ahora que eres cristiano, tienes que pagar las consecuencias. Les cito un ejemplo. Resulta que tú antes de conocer de Cristo eras un fumador. Era un fumador, hice 2, 3 cajetillas de cigarrillo diarias. Eres un terrible. Resulta que te convertiste al cristianismo. Ahora eres un cristiano. Entonces tú dijiste, sí, yo ahora entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no lo puedo llenar de nicotina. Entonces un día el Espíritu Santo le hace dar ese entendimiento a tu vida, a tu corazón y dice, sí, yo no puedo seguir así. Y ese día tomó la decisión de no volver a fumar. Ahora tú eres un cristiano que no fumas. Pero pasan los años y resulta que tus pulmones comienzan a tener dificultades, comienzan a tener problemas. Entonces el médico lo revisa y dice, no, sí,
El problema es que usted tiene sus pulmones colapsados, están llenos de nicotina. Dice, pero ¿cómo así si soy cristiano? Señor, pero... Sí, escuchen, eres cristiano. Sí, el Señor te perdonó, todo ese tipo de cosas. Pero infortunadamente, la factura, el precio, hay que pagarlo. ¿Que Dios puede hacer un milagro? Sí. ¿Que Dios puede renovar pulmones? Sí. ¿Puede cambiar? Sí. Pero infortunadamente nosotros tenemos que pagar el precio muchas veces de nuestras consecuencias. Hay cosas que nosotros decimos, sí, tengo que cargar con ese lastre. Si es la persona que se convirtió al Señor, pero resulta que antes era un ladrón y entonces, pues durante todo ese tiempo estuvo robando y estafando a la gente y de pronto tú estás en la iglesia, de pronto esa persona está en la iglesia y llegan los del CTI para capturarlo y dicen, no, lo que pasa es que me llevo a esta señora, me llevo a este señor porque tienen tantas demandas por estafa. Sí, pero ¿cómo así? Si yo soy cristiano, Dios mío, ¿pero por qué? Son consecuencias de sus malos actos. Yo quiero que por favor tengamos en cuenta eso. Sí, Dios perdona nuestros pecados, sí, pero las consecuencias de nuestros pecados nosotros tenemos que pagarlas. Y obviamente eso hace sufrir, eso causa dolor. Entonces quizás ahora en la cárcel muchas personas que son cristianos, pero que cometieron sus delitos, cometieron sus pecados y ahora están pagando por eso. Entonces no quiere decir que porque somos cristianos, entonces... Porque es que también debemos entender que Dios es justo y cada quien, la palabra justicia es que a cada quien le da lo que corresponde. Si esa persona cometió un pecado, si esa persona cometió un delito, aun aunque sea cristiano, pues tiene que pagar por causa de ese delito. Y obviamente en todo ese proceso, eso causa dolor, causa sufrimiento. Entonces estamos mirando este punto. ¿Por qué sufren los cristianos? Como consecuencia de sus pecados. Porque es que Dios no puede ser burlado. Porque lo contrario dejaría de ser justo. Y si entonces la persona cometió un delito, cometió no sé, algo contra la ley, pues a pesar de que es cristiano, y dice, sí, él es muy cristiano y puede que ahora sea mi hijo, pero infortunadamente tiene que pagar el precio por eso. Y Dios dice, como soy justo, entonces tienes que pagar ese precio. Deja de ser Dios. ¿Dejas de ser cristiano? No, posiblemente eres cristiano y él sigue siendo Dios, pero hay que pagar ese precio. Ustedes recuerdan, por ejemplo, David. David cayó en el pecado del adulterio. Y David siendo el rey. Y fue de los mejores reyes, por no decir el mejor rey que tuvo Israel. A pesar de ser un hombre de Dios, que escribió una cantidad de salmos y lo demás, él cometió un pecado que se llamó el pecado de adulterio. Él le pidió perdón a Dios, sí le pidió perdón, pero usted sabe que él tuvo que pagar el precio. Los que han leído la Biblia saben las consecuencias de esa relación con Betsabé. Nació un niño y ese niño murió. Eso causa dolor. Usted sabe que como consecuencia de eso, sus hijos y lo demás hicieron muchas cosas terribles y bueno, y él tuvo que pagar una consecuencia dura por causa de su pecado. Yo quiero decirles por favor que noten esto. Si en la vida, en el mundo que estamos habitando y digamos donde nos estamos moviendo, hay problemas, hay dificultades, hay tribulaciones, hay luchas. ¿Cuántos saben eso? Que no es fácil, que remar aquí en esta tierra no es fácil, sino más, así nomás, es difícil. Sumémosle los pecados que nosotros cometemos y las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, mis amados, imaginémonos, hay muchas personas que claro, tienen que sufrir mucho por lo que tienen que estar viviendo en su entorno y a eso le suma sus pecados y le suma todos los agravantes de sus pecados, pues obvio que la vida es un poco complicada. Entonces estamos hablando por qué sufren los cristianos. La sexta razón por la cual sufren los cristianos es por un trato personal que Dios hace con cada uno de nosotros. Y claro, eso no nos gusta porque nos duele. Cuando Dios hace un trato, cuando Dios está haciendo algo con uno de sus hijos. Recuerde por ejemplo a Jonás. Jonás es un buen ejemplo para tenerlo aquí como a colación. Dios le da la orden a Jonás de que vaya y predique en Nínive. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces, ¿qué hace Jonás? Bueno, sí señor, lo que usted diga. ¿Y le hace caso? No, no es así. Este hombre desobedece. Entonces dice, no, yo no voy a predicar allá. Entonces pretende huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que no podemos huir de la presencia de Dios? Y aunque nos metamos debajo de las piedras, ahí de allá nos saca Dios. Porque no podemos huir de la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos hace un llamado, nosotros tenemos que cumplirlo?
tarde que temprano. Yo quiero decirle, mejor hagámoslo temprano que tarde, porque tarde igual vamos a tener que obedecer, igual tenemos que de una u otra forma, porque Dios como no puede ser burlado. Y como Dios es soberano y Dios tiene un plan y un propósito, y si no es, perdóneme la palabra, si no es a las buenas, es a las malas, pero tenemos que obedecerle. Y la Biblia dice que al final ninguna rodilla dejará de doblarse, sino que toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor. Entonces mejor, antes de pasar por tantas situaciones, antes de sufrir tanto, mejor obedezcámosle a Dios. Este hombre, Jonás, que estamos citando en esta hora, no quiso obedecer. Huyó de la presencia de Dios. ¿Y cuántos saben que la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo? Entonces en el momento que este hombre, porque era un profeta, es un hijo de Dios, entonces Dios tenía que disciplinarlo. Porque el buen padre disciplina a sus hijos. Y seguramente a ti te ha pasado que has tenido que disciplinar a tus hijos y eso a ti te duele. Al niño también le duele. Y eso causa un dolor. Pero tú dices, tengo que disciplinarlo, tengo que corregirlo, tengo que amonestarlo, porque quiero el bien para él, porque quiero que camine bien, que sea un hombre de bien, que sea una mujer de bien. Entonces tenemos que castigarlo, porque los amamos. Si no los amáramos, entonces dejábamos que ellos hicieran lo que quisieran. Pórtese como quiera, hable como quiera, coma como quiera, sea irrespetuoso, sea grosero, al cabo que ni me interesa. Pero como es tu hijo, a ti no te gusta eso, entonces tú tienes que disciplinarlo. Si nosotros, que somos seres imperfectos, hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Dios? Entonces, muchas veces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, es porque Dios está haciendo un trato personal con tu vida, con esa familia, o por alguna razón. Ahora, este Jonás se quiso escapar. Pero ¿cuántos saben que Dios preparó una tormenta para tratar con la desobediencia de él? ¿Saben que muchas veces pasa eso en nuestras vidas? Que Dios tiene que preparar tormentas para tratar con nuestras vidas. Porque quizás estamos viviendo en pecado, porque quizás no estamos haciéndole caso a Dios y que estamos viviendo nuestra vida de cualquier manera. Entonces Dios tiene que mandar una tormenta en nuestra vida y posiblemente alguien esté pasando por alguna tormenta y es porque Dios está haciendo un trato personal contigo. Es porque Dios posiblemente está tratando con una desobediencia. Eso fue lo que pasó con Jonás. Dios estaba tratando con la desobediencia de Jonás y por eso Dios preparó una tormenta. Hay cosas que decimos, Señor, pero no entiendo. Y es cuando nosotros decimos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un plan y tiene un propósito. Esa tormenta que Dios preparó contra Jonás tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Pues ya lo vamos a estar mirando. Jonás, cuando ve esa tormenta, cuando ve todo lo que está pasando y la gente del barco está preocupada, angustiada con semejante tormenta, él sabe que él es el del error. Y entonces él se va donde el capitán y dice, ¿sabe qué, capitán? Esto que está pasando es por mi culpa, porque estoy en desobediencia a Dios. Más bien tíreme al mar. Y lo tiran al mar, la tormenta se aplaca, pero ¿qué hizo Dios? Dios tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Noten cómo en todo momento Dios tiene el control de las cosas. Y ahí, en esos 3 días que estuvo ahí en ese pez, tuvo que pasar por un momento difícil. ¿Eso duele o no? Y tuvo que ser procesado para que después de que saliese de ese pez, entonces de una manera noble dijera, sí, Señor, lo que tú me dijiste lo voy a hacer. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que pasar por pruebas difíciles y duras para finalmente decir, Señor, tú tienes toda la razón? No voy a estar en contra tuya, no voy a estar en contra de la corriente. Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. No me voy a rehusar, no voy a seguir luchando en mis fuerzas, no voy a querer hacer las cosas a mi manera. Señor, simplemente te quiero obedecer. Porque tarde que temprano nosotros tenemos que caminar de acuerdo a como Dios dice. Así que, mis amados, yo les aseguro que muchos de los que estamos acá tenemos que pasar por procesos, o estamos pasando, o pasamos por procesos, y entonces cuando terminamos decimos, ahora ya entiendo por qué he pasado por tantos momentos difíciles. Jonás, mientras no se arrepintió, mientras no tomó conciencia de lo que estaba haciendo, entonces Dios estaba tratando con él. Enseñanza y principio para nosotros. Escúcheme por favor. Mientras no te arrepientas, Dios seguirá tratando contigo, si es que eres un hijo de Dios. Si tú sabes que Dios está tratando contigo, ponte feliz, porque si Dios está tratando contigo es porque tú eres un hijo. Lo duro sería que tú caminaras de cualquier manera en esta vida y que Dios como que sin nada. Más delicado, ¿saben por qué? Porque entonces no eres un hijo de Dios. Y si no eres un hijo de Dios, las consecuencias tuyas van a ser mucho más duras.
Si tú sabes que estás pasando por un momento duro y tú sabes que fue por un error, por un pecado tuyo y Dios está tratando contigo y Dios está tratando en tu vida y eso obviamente te hace doler, pero tú al final dices, Señor, me gozo porque sé que tú estás tratando conmigo, quiere decir que yo soy tu hijo, Señor. Perdóname, Señor, arrepiéntete de ese pecado y dile, Señor, yo te pido perdón y ayúdame. Hay un personaje en la Biblia que es uno de los más conocidos, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre de Dios. Y yo quiero decirles que ninguno de los que estamos aquí, ninguno, no sé, espero no equivocarme, creo que ninguno le llegamos ni a los talones al apóstol Pablo. Y sin embargo, a pesar de ser el apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, Dios trató con él. Esto para quitar ese concepto de que como tú eres cristiano no te va a pasar nada. No. Lo que pasa es que tú verdaderamente no te has consagrado a Dios, entonces por eso te pasa eso. No. Pablo, un hombre consagrado a Dios. Él escribió en su segunda carta que le envía a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. El contexto de esta carta es que Dios le permitió ir hasta el tercer cielo y él pudo contemplar el paraíso y vio unas cosas tremendas. Pero Pablo tenía un defecto, tenía un problema. Entonces Dios tiene que tratar porque sabía que Pablo tenía ese problema. Ahí en el contexto de eso entonces viene esta carta, 2 Corintios 12:7, y dice la escritura, y para que la grandeza de las revelaciones, ¿cuáles revelaciones? De ese privilegio que él pudo tener en esta tierra de conocer el tercer cielo. Entonces dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, para que no se creyese mucho y dijera, es que yo fui al tercer cielo, yo conozco, es que Dios me permitió ir allá, yo sí fui, ustedes no. Bueno, una cantidad de cosas donde hoy la gente que tal vez se ufana en todo eso, es que yo sí hago, es que yo sí he hecho, es que tengo mis 12, tengo mis 144, es que mire la congregación, es que mire esto, es que yo sí he viajado, es que he escrito, y es que tengo tantos libros, tantos CDs. Esas son grandezas de hombres. Entonces la Biblia dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, diga conmigo, un aguijón en mi carne. Un aguijón en mi carne. La mayoría de teólogos afirman que ese aguijón que tuvo el apóstol Pablo, el hombre de Dios, el hombre usado por Dios, el hombre que después de que se convirtió dio todo por el Señor, pero a pesar de eso, siendo el mismo apóstol Pablo, dice que tuvo un aguijón en la carne. Y los teólogos dicen que lo más seguro que ese aguijón que tuvo el apóstol Pablo fue una enfermedad. ¿Cómo así? ¿Pablo con una enfermedad? Sí. El hecho de que seas cristiano no quiere decir que no te enfermes. Pablo se enfermó. Y dice la escritura, un mensajero de Satanás que me abofeté. Esa palabra que dice ahí, abofeté, es como traspasar con un objeto puntiagudo. Es como que cada vez que se iba a exaltar, como que había algo que lo chuzaba, lo pullaba. Y le dolía. ¿Para qué? ¿Por qué Dios permitió ese aguijón en la vida de Pablo? Y la respuesta él mismo la da. Dice, para que no me exaltase o no me enalteciera o no me enaltezca de una forma de sobremanera. Es decir, para que estuviese aplacado. Fíjense qué interesante esto, mis amados, porque el apóstol Pablo sabía que él tenía una habilidad. Sabía que él era propenso al orgullo, que él fácilmente se le subía a la cabeza el ego, la soberbia, el orgullo. Y él mismo escribe, me fue dado un aguijón en mi carne. Es decir, cuando el orgullo se le iba a subir, venía. O sea, recuérdese que usted tiene que depender de Dios. Bájele un poquitico a ese orgullo. Ese aguijón que está hablando aquí, obviamente dolía. Fíjese, dolía. Y ese aguijón, que según el original, traspasaba como su carne, lo hacía afligir, lo hacía pasar por momentos de tribulación. Y muchas veces lo tiraba al piso. Y Dios sabía que esa era la manera como tenía que tratar. Estamos hablando del trato personal que Dios hace con el apóstol Pablo. Tenía que tratar para que el orgullo no lo enalteciese, para que no fuera ese hombre orgulloso, para que ese hombre pudiera bajar un poquitico esa soberbia que tenía. Y Pablo, él era consciente que él tenía que batallar con ese orgullo. Escúchenme, mis amados, en esta hora. Creo sin lugar a dudas que todos los hijos de Dios tenemos cosas en las cuales estamos luchando. Hay áreas de nuestra vida que han sido difíciles de doblegar. ¿Es así o no? ¿O tengo que levantar solamente la mano? Levanta la mano si tú estás pasando también por ese momento.
¿Hay alguna área de tu vida donde dices, yo vengo luchando y vengo batallando porque es que esto ha sido como el problema, como la dificultad? Yo creo que casi todos tenemos alguna área. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no, yo sí soy perfecto y es que yo sí no me equivoco en nada, yo estoy al 100%. No, yo siempre lo he dicho, creo que nosotros somos productos en proceso, ninguno somos productos terminados. Pablo el apóstol lo reconoce. Pablo sabía que el orgullo era la lucha que él tenía. Otros sufren por los celos, otros sufren por la avaricia, otros sufren por la envidia, otros sufren por resentimientos que no han podido perdonar y vienen luchando y dicen, no, pero es que no he podido perdonar, es que eso que me hicieron no lo puedo perdonar. Bueno, cada uno está luchando. Yo no sé cuál sea esa área, esa parte como difícil, que podríamos decir como esa debilidad. Y el apóstol Pablo tuvo que prácticamente ser arrastrado, tuvo que ser ahí como que pasado por ese proceso. Pero noten que Pablo no hizo, cuando se le presentó ese aguijón y cuando esa enfermedad y lo demás, no dijo, no, yo no acepto eso, no, yo ato eso, como hoy enseña, ate eso, no acepte eso, rechace la enfermedad de su familiar, rechace esa enfermedad, yo cancelo eso. No, es que de eso no se trata, mis amados. Porque la gente se la pasa diciendo ese tipo de cosas, que eso es superstición, más que cualquier verdad. No acepte esa enfermedad, no acepte la pobreza, rechace eso. Tú eres un hijo de Dios, tú eres el hijo del Dios triunfante. No te va a pasar nada, todo te va a salir bien, Él se va a curar, Él se va a levantar, Él no se va a morir. Y una cantidad de cosas que dicen hoy en día y que la gente puede decir sí, y comienzan a declarar una cantidad de cosas, pero que realmente cuando uno lo mira con los pies en la tierra dice, eso no es así. El apóstol Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre que le servía a Dios, un hombre consagrado a Dios, un hombre verdaderamente convertido a Dios, estaba pasando por momentos difíciles, por momentos de enfermedad. Y agrega en el versículo 8, respecto a lo cual, es decir, ese dolor, ese sufrimiento, esos momentos difíciles, él oraba, él le clamaba a Dios, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Si el apóstol Pablo rogaba de una forma insistente que lo quitara, es porque le dolía, es porque eso lo afligía a él, le causaba mucho malestar a él. Decía, por favor, Señor, ya no quiero seguir soportando esto. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Será que el Señor dijo, está bien, porque como eres el apóstol Pablo, como eres el ungido de Dios, como eres el superapóstol, entonces tranquilo que tú no tienes ningún dolor y yo te quito eso? Mire la respuesta de Dios para que tengamos en claro. Versículo 9. Dice, y me ha dicho, es decir, Dios le dio respuesta, bástate mi gracia. Esa fue la respuesta. Es decir, tú lo único que necesitas es mi gracia. En otras palabras le dijo, no, Pablo, yo no te voy a quitar eso, porque es que yo necesito tratar contigo. Y para que no se me salga como del guacal, yo necesito tenerte aquí. Yo necesito desmoronar ese orgullo que tú tienes. Y la manera como yo he decidido, dice Dios, la manera como yo he decidido tumbarte ese orgullo es tumbándote a ti, es bajándote. Y le sigue diciendo en el versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y noten, esa palabra debilidad en el original es enfermedad del cuerpo. Entonces Dios dice, yo he considerado tratarte de esta manera porque es como yo voy a hacer contigo para quitarte eso que te está causando tanto daño. Fíjense que cuando uno está enfermo se queda débil, no tiene ganas de nada. Si sea un dolor de cabeza, uno siente como que no tiene ganas de nada. El apóstol Pablo tuvo que pasar eso y sigue diciendo la palabra. Por tanto, de buena gana, el apóstol Pablo, después de que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, es decir, me gozaré. Pablo dice, está bien, Señor, yo acepto, voy a vivir de acuerdo a como tú dices, Señor. Yo sí quisiera que me hubiera quitado esta enfermedad, este aguijón, pero si tú consideras que lo debo tener, simplemente, Señor, acepto lo que tú dices, aunque no esté de acuerdo. Acepto lo que estoy pasando en mi vida, aunque me duela. Y no se pone a decir, yo anulo, yo cancelo, yo rechazo. No, Él lo acepta. Más bien, dice, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice, lo que yo necesito, Señor, es caminar bajo tu voluntad, caminar bajo tu obediencia, porque sé que si camino bajo tu obediencia, sé que si camino bajo tus parámetros, entonces el poder tuyo va a reposar sobre mí. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia.
Noten que el apóstol Pablo pasó por momentos duros y difíciles, pero dice, me gozo. Pero nunca vemos al apóstol Pablo diciendo, yo no acepto eso, yo rechazo eso. Pero ¿cómo así, Señor? Si luego la Biblia no dice Isaías que tú te llevaste todos mis dolores, ¿por qué tengo que pasar por dolores? Señor, entonces, ¿dónde está Isaías 53 para mi vida? No, Pablo no dice eso. Pablo no está refutando lo que Dios está haciendo, sino que Pablo simplemente acepta. Dice, ok, aunque me duele, aunque paso este momento difícil, no soy yo quien para estar contradiciendo lo que tú estás haciendo. Simplemente, Señor, acato eso. Reconozco que no entiendo, pero bueno, Señor, seguiré caminando firme contigo, para que en la debilidad nuestra el poder de Dios se perfeccione. Y el apóstol Pablo dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y sabe que lo que Pablo está diciendo es, aunque no entiendo lo que pasa, aunque no entiendo mi situación, aunque no entiendo lo que estoy viviendo en este momento, Dios, simplemente yo vengo a ti en mis momentos de debilidad para pedir la fortaleza tuya, Señor. No sé qué hacer en este momento, no sé qué hacer hoy con mi vida, no sé cómo enfrentar esta situación, no tengo las capacidades para poder salir adelante, para poder enfrentar eso, no tengo las fuerzas necesarias para salir adelante, para seguir de aquí en adelante con lo que viene. Señor, pero sé que tú estás conmigo. Te pido por favor de tu fortaleza en mi vida. Dame la fuerza, Señor. Aunque estoy en esta debilidad, yo sé que estoy contigo y si estoy contigo, Señor, puedo salir adelante. Es el mismo pensamiento que tuvo David, que escribió el Salmo 23, que ustedes seguramente lo conocen mucho. Pero me llama la atención ese versículo 4 del Salmo 23. David escribe lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo quiero que por favor presten atención mucho a esta parte. David, un hombre de Dios también. Un hombre que pecó, que falló y una cantidad de cosas así, pero fue un hombre de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esa palabra, aquí la palabra clave es la palabra aunque ande. Noten que David lo que está diciendo en otras palabras es a pesar que ande. Noten, a pesar que yo esté andando en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice David, yo nunca voy a pasar por el valle de la muerte, yo nunca voy a pasar por problemas. Dice no, cuando vaya en ese valle de la muerte, cuando vaya en ese momento difícil, Señor, no temeré mal alguno porque sé que tú estás conmigo. Noten que es muy diferente al mensaje que se transmite hoy. Tú eres cristiano, no vas a pasar por dolor, no vas a pasar por muerte, no vas a pasar por enfermedad, no te preocupes. No, David está diciendo, cuando yo pase por ese momento duro de mi vida, por ese momento agónico de mi vida, por ese momento que no entiendo las cosas, aunque ande en ese valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque sé que tú estás conmigo, porque sé que tú me ayudas. Aunque pase por momentos difíciles, aunque pase por momentos que tal vez no entienda, Señor, yo voy a estar ahí confiado y seguro que tú estás a mi lado, que no estoy solo, que en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad, en medio de esta soledad, en medio de lo que sea, Señor, tú estás conmigo. Pero no está diciendo, no, yo me resisto a eso, no, yo no acepto eso. Y peor aún, no, yo decreto que no viene eso contra mi vida. Yo decreto, yo pregunto, mis amados, ¿qué van a hacer aquellos que se le han pasado decretando, decreto salud, decreto vida, decreto que todos se van a sanar, decreto que esto, decreto que vas a prosperar, decreto que en este negocio te va a ir bien, decreto esto y decreto lo otro? ¿Qué van a hacer esas personas que se la están pasando decretando cuando venga el viento, cuando venga y pegue con ímpetu, cuando venga contra tu vida y tú lo único que tienes son decretos y decretos y decretos? ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿De qué te va a servir esa decretadera? ¿De qué te va a servir que tú te la pases atando? Yo ato no sé qué, yo ato la muerte, yo ato no sé cuándo. ¿De qué sirve que te la pases atando y que le hagas 20 nudos? Esos 20 nudos que fácilmente se te pueden soltar. ¿Qué pasó con todos esos que la pasaron decretando? ¿Qué pasó con todos los que la pasan diciendo una cosa y otra? ¿Qué pasó con aquellos que dijeron, nosotros atamos el espíritu digamos, de drogadicción? El espíritu de una cantidad de cosas de este país. Hoy hay más drogadicción que hace 10, 20 años atrás. ¿De qué sirve esa decretadera? ¿Será que en eso consiste la vida cristiana? O más bien, ¿no será que Dios nos está hablando para que cuando pasemos en esos momentos duros y difíciles, nosotros sepamos cómo encarar las cosas, nosotros sepamos en quién nos soportamos, donde nosotros sepamos que Cristo es nuestra roca y nosotros edificamos sobre la palabra de Dios? Y claro, vienen vientos y lo demás, pero tú estás firme en Cristo Jesús. A eso está haciendo referencia.
Pero claro, mientras pasamos en esos momentos duros, eso duele. Eso duele. Y eso pasa, digamos que pasamos por momentos de aflicción. Lo séptimo, la séptima razón por la cual nosotros como cristianos pasamos por dolor, por momentos difíciles, precisamente Dios lo permite para formar el carácter en nosotros. Esto que tú estás pasando hoy está formando tu carácter. Te está ayudando. Te está dando el bagaje necesario para que tú mañana o pasado puedas ayudar a otras personas. Y era necesario que tú pasaras por estos momentos precisamente para eso. Para que tú pudieras conocer un poco más de Dios. Y para que tú mañana le puedas dar un consejo a alguien. El apóstol Pablo, referente a este tema, en el capítulo 5, versículo 1, dijo lo siguiente. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Es decir, cuando la Biblia dice paz para con Dios, es que tú puedas tener la conciencia tranquila, que tu vida esté tranquila de que están las cuentas saldadas con Dios en lo que tiene que ver con el pecado. Porque una persona, escúcheme por favor, una persona que ande en pecado no tiene paz con Dios. Porque esa persona por dentro sabe que eso que está haciendo es pecado delante de Dios. Y aunque la sociedad, y aunque los demás lo avalen, y aunque todos lo hagan, tú sabes que eso es pecado delante de Dios. Y cuando la persona no se ha puesto a cuentas con Dios, entonces no tiene paz para con Dios. Y tú puedes seguir trabajando y puedes seguir siendo exitoso y tener títulos y tener dinero y lo demás, pero tú sabes por dentro que tú estás mal delante de Dios. Y eso te quita la paz. Por eso Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos perdón a Dios de corazón, nosotros creemos que el Señor nos ha perdonado y estamos bien. Pero sigue diciendo el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, nos gloriamos que a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, que a pesar de que en esta tierra tengamos que sufrir y lo demás, tenemos una esperanza y nos gloriamos, es decir, nos gozamos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos? Que un día estaremos en la eternidad con Dios. Que esto que está pasando en esta tierra es momentáneo, es pasajero, es transitorio, porque un día todo esto va a pasar y un día estaremos en la presencia de Dios. De eso está hablando el apóstol Pablo, dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escúcheme. Pablo diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones, en eso que está presente, es decir, no está feliz solamente por lo que viene, sino que también en ese momento presente dice, me glorio o me pongo feliz, me glorío en esos momentos difíciles, en este presente, sabiendo, escúcheme, sabiendo, esa palabra sabiendo quiere decir teniendo entendimiento, y eso es lo que necesitamos desarrollar, entender estos tiempos, entender estos momentos que estamos pasando, entender estas temporadas que estamos pasando. Y Pablo dice sabiendo, es decir, entendiendo que la tribulación produce, escúcheme, esa palabra produce quiere decir que da fruto. ¿Qué nos está enseñando la Biblia entonces, amados y amadas? Que ese momento que tú estás pasando va a traer un resultado. Te va a servir para algo, te va a traer un beneficio, que aunque tú digas, pero ¿qué beneficio puedo traer en este momento tan duro? Mañana vas a entender, claro, gracias a eso que tuve que pasar en aquel tiempo, hoy he madurado más, hoy he conocido más a Dios, eso me acercó a Dios, eso me ayudó a entender la vida de otra manera. Estaba cometido una burbuja, pero ahora gracias a eso que pasé, ahora tengo más bagaje, ahora tengo más experiencia, ahora tengo los pies más sobre la tierra. Dice la escritura que eso produce. ¿Qué produce? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es aguantar de una forma sólida, pero con alegría. Sí, pasamos este chaparrón, pasamos este momento, pero alegres, porque sabemos que al final la respuesta viene de parte de Dios. Pero sigue diciendo acá, ¿aguantar qué? ¿Qué es lo que vamos a aguantar? Porque si la paciencia es aguante, ¿qué es lo que tenemos que aguantar? ¿A qué nos invita el Señor que aguantemos? Que aguantemos las pruebas, que aguantemos las aflicciones, que aguantemos el dolor. Que a pesar de todo eso que venga, nos decimos, no importa, yo voy a soportar todo esto, porque tengo que ser más sólido, más firme, porque tengo que aguantar. Porque esa paciencia, sigue diciendo el verso 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sabe que esta palabra prueba, que es interesante entenderla? Esta palabra prueba, para terminar, es la palabra carácter. Carácter.
¿Sabe qué era el carácter? Esa palabra carácter salió como de una especie de maquinita que hicieron en ese tiempo, donde imprimían las monedas. Entonces, si querían sacar la efigie del emperador romano, entonces hacían el molde, le colocaban el líquido, la plata o lo como lo fueran a hacer, y lo colocaban ahí en esa prensa y lo apretaban fuerte, y entonces ya se secaba y salía y quedaba la moneda impresa. A eso hace referencia. Esa es la palabra carácter, porque carácter quiere decir imagen. Entonces lo que Dios está haciendo con nosotros es que a través de las pruebas nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Seamos mucho más maduros, entendamos la vida de una manera diferente. Y claro, todo eso causa dolor. Pero entonces en esa prueba, si citamos al apóstol Pablo una vez más, entonces Dios tuvo que pasar a Pablo ahí y tenía que con ese carácter, apretarlo, y eso dolía. Entonces no, todavía sigue siendo orgulloso, pongámosle más peso. No, nada, pongámosle más peso, hasta que por fin quedaba la imagen impresa ahí. Eso sucede en nuestras vidas, amados. Muchas veces Dios tiene que colocarnos muchas cargas, problemas, y salimos porque Dios está formando nuestro carácter. Y nosotros nos salimos por un lado y por el otro lado y dicen, no, venga, que es que su carácter no ha sido formado todavía. Venga, porque hay muchas cosas para hacer. A eso hace referencia el Señor. Ese trato personal con cada uno de nosotros. Y por último, quiero decirles que nosotros sufrimos como cristianos precisamente por vivir piadosamente. Quítate de tu mente que el hecho de que tú seas cristiano va a ser toda una alfombra roja donde tú vas a pasar y no va a haber dificultades. Pablo dijo al respecto, y termino, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Es decir, los que quieren vivir caminando con Dios deben ser conscientes que vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Debemos ser conscientes que la gente no va a estar a favor, que van a ser quizás más los que estén en contra que los que estén a favor. Y a eso hacía referencia Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 8 versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, a pesar de todo eso que venga, todos los embates, nos vamos a mantener sólidos. Nadie ni nada nos va a separar del amor de Cristo, ni siquiera este problema que tú estás viviendo. Al contrario, apégate más a Cristo, tómate de la mano del Señor. Por eso Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas, problemas, dificultades y lo demás, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De manera pues, mis amados, que con eso terminamos este tema. ¿Por qué sufren los cristianos? Y hay diferentes razones. Porque vivimos en un mundo imperfecto, por causas naturales del deterioro de nuestro cuerpo humano, por la maldad de la gente, por el hecho de ser cristianos, por nuestros pecados, por el trato que Dios hace de una manera individual con cada uno de nosotros, porque Dios está formando el carácter de Él en nosotros, y porque hay sufrimientos por querer vivir piadosamente. Así que esto nos tiene que ayudar para estar mucho más pies en tierra, de saber qué es la vida cristiana, que saber que no por el hecho de ser cristianos entonces estamos eximidos o exentos de pasar por problemas, por dificultades. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor y digámosle: Padre, gracias. En esta hora te damos gracias, Señor, porque verdaderamente esto alienta nuestro corazón. Esto nos ayuda a seguir adelante, Dios. Esto nos ayuda a seguir adelante en nuestra vida, para que a pesar, Señor, de todo lo que pase en esta tierra, nosotros podamos seguir en ese rumbo que tú nos has trazado, Dios. Nosotros vamos rumbo a esa ciudad celestial. Y como estamos en esa travesía, como estamos en ese trayecto, Señor, pues mientras estemos en esta tierra tendremos que pasar por enfermedades, tenemos que pasar por momentos duros, por tragedias, por sufrimientos, que van a venir, Dios, porque está contemplado que en esta tierra vamos a pasar por esos momentos difíciles. Pero lo más lindo es saber que no estamos solos, sino que en ese transcurrir, en ese caminar, tú estás con nosotros. Por eso en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque nosotros queremos estar siempre ahí a tus pies. Nosotros queremos estar, Señor, rendidos ante ti. Pero también queremos ser conscientes de todo lo que está pasando. Y queremos también tener los pies sobre la tierra, Dios. Sabiendo que tarde que temprano vendrán momentos difíciles. Que vendrán circunstancias donde el viento, donde la lluvia,
donde los ríos pegarán con ímpetu, Señor. Somos conscientes que nos vamos a enfermar en algún momento, que vamos a pasar por momentos económicos de crisis, que así como tenemos salud, mañana puede ser deteriorada la salud. Que así como hoy podemos estar, o puede haber alguien que está en bonanza económica, mañana puede pasar por escasez también. Y tenemos que saber cómo afrontar todas estas cosas, Dios. Te damos gracias, Señor, porque esa palabra, esa promesa que tuviste en Isaías 53, es una realidad, Dios. Pero ahora entendemos que esa realidad se va a cumplir totalmente cuando estemos ante ti, Señor, en tu presencia. Pero que mientras llega eso, pues vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Pero lo más lindo es saber, Señor, que en esos momentos duros y difíciles, tú estás con nosotros, Padre. Por eso te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú los has traído, porque han podido estar hasta el final escuchando este mensaje y que seguramente, Dios, tú has hablado a sus corazones. Que toda la gloria y toda la honra, Señor, sea solamente para ti, Señor. Te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.